Gracias a Dios, qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Gracias, día domingo, ya estamos en este mes de junio 2022 y vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar en este día a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estar hablando de la fe que verdaderamente te salva. ¿Cuál es esa fe que verdaderamente nos va a salvar? Gloria a Dios, y eso está ahí en la palabra de Dios. Por eso vamos a la palabra, que es la que nos enseña. Gloria a Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gloria a Dios, la palabra de Dios es espíritu, es vida. Gloria a Dios. Entonces vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Ahí lo van a tener ahí en sus pantallas. Gloria a Dios, y vamos a leer lo que dice la Escritura, la fe que verdaderamente te salva. ¿Cuál es esa fe? Escribe el apóstol Juan y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Jesús, en Dios, debe andar como él anduvo, como Jesús anduvo. Gracias a Dios por su bendita palabra. ¿Quiénes son los que han recibido verdaderamente la salvación por haber puesto su fe en la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el tema de hoy. Hemos estado hablando de que somos siervos de Cristo de este tiempo final. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero también a ser siervos del Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces, en la predicación pasada, el domingo pasado, pues vimos cómo Dios, por medio de su palabra dada, que es la Biblia, nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos, nos probemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe de Cristo, para corroborar si realmente hemos creído en Él y hemos recibido esa salvación. Amén. Si estamos en la fe verdadera, en el Evangelio de Cristo, y para ello tenemos que autoexaminarnos. ¿Y cuál va a ser el parámetro? Pues es Jesús mismo, como leíamos ahorita. Dice la Escritura que el que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Amén. Esa es parte de esta fe verdadera. Nos queda muy claro, quiero decirles, que hemos sido salvados por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Eso nos queda muy claro. Quiere que al haber aceptado que nosotros somos pecadores, que nacimos en pecado, muy importante esto, que andábamos en tinieblas, ¿sí? Que al momento de que nosotros lo hemos aceptado, que nos dirigíamos a la condenación eterna. Es importante que aceptemos esto, que somos pecadores, que nacimos en pecado. Pues por esa situación pues necesitábamos de la sangre de Cristo, de la sangre de un Salvador, de la sangre de Jesús, como dice la palabra. Para eso fue enviado Jesús, para que por medio de su sangre fuéramos redimidos, fuéramos salvados. Amén. Necesitábamos un redentor. No había forma de salvarnos a nosotros mismos, ni por buenas obras. El que se salva no es por buenas obras, ni porque haga cosas medio buenas, ¿verdad? Porque las buenas obras, dice la palabra, que son como trapos, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Amén. Y entonces nosotros recibimos a Cristo, entendemos que andábamos en tinieblas y nos pasamos a la luz de Cristo. Amén. Dios es luz, dice la palabra, y no hay ningunas tinieblas en Él. Andábamos en tinieblas, pero hoy andamos en luz. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo, hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ahí la palabra tinieblas viene del griego escotos, que significa oscuridad. Andábamos en oscuridad, en una oscuridad moral, en una oscuridad espiritual.
no había vida espiritual en nosotros, moralmente pues estamos en pecado, pecábamos o estamos en el pecado. Bueno, los que hemos creído, puesto nuestra fe, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero había una ausencia de luz espiritual y de verdad. ¿Por qué? Porque andábamos en tinieblas, en un lugar de oscuridad, en un lugar de castigo eterno. Íbamos directos a esas tinieblas porque no habíamos conocido a Jesús. Cuando vino Jesús dijo: arrepentíos y crean el Evangelio. Fueron sus dos primeras frases o palabras que dio Jesús. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, o sea, cambiar de rumbo. Iban en un rumbo a tinieblas, arrepiéntanse, cambien de rumbo, amén, y crean en el Evangelio de salvación, en las buenas noticias. Eso significa Evangelio. Sí, las tinieblas, dijo Jesús, que las tinieblas de afuera son donde está el lloro y el crujir de dientes. Y ahí va toda la humanidad que no ha puesto su fe en Cristo, que no ha puesto su fe verdaderamente en Cristo. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Para que entendamos esto de la fe salvadora, de la gracia de Dios salvadora. Efesios 2, 8, 9 dice así: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Dice la palabra que por fe somos salvos, por la gracia de Dios, y esto por medio de la fe. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Vamos a conocer cuál es esa fe verdadera que verdaderamente nos salva. Miren, por guardar la ley dada por Dios en el antiguo pacto, nadie se va a salvar, nadie se puede salvar, sino lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Por gracia, dice, por medio de ¿qué? De la fe. Aleluya, es un regalo de Dios. O sea, tenemos que aceptar este regalo de Dios. Amén. Si ponemos nuestra fe en Cristo, si creemos en su sacrificio, vamos a entender que ya Cristo ya pagó por todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, si estamos en la fe de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso de este principio viene esa famosa frase que hemos escuchado, ¿verdad? Que si estamos en Cristo Jesús, nuestro pasado está olvidado, nuestro presente es excelente y nuestro futuro está seguro. Amén. Cuando estamos en la fe de Cristo. Miren, la ley dada por Moisés, hace aproximadamente, la ley de Dios dada a través de Moisés, tiene 613 mandamientos. Tiene 10 mandamientos básicos, conocemos, ¿verdad? Ahí en Éxodo 20 que habla la palabra, que hay 10 mandamientos básicos. Pero es una ley que con 613 mandamientos que que es una ley con carácter de tipo civil, de tipo moral, trae leyes civiles, morales, trae leyes de carácter penal. Esto es, había muerte si se incumple esos mandamientos, esas leyes. Y además como parte de esta ley dada a través de Moisés, había una ley ritualista o una ley que ordenaba guardar ritos, guardar fiestas al pueblo de Israel, que entendemos que esas fiestas son figura de lo que iba a ser Cristo más adelante. Por ejemplo, dice Hebreos, en la carta de Hebreos 10:28, hablando del carácter penal de la ley dada a través de la ley de Moisés, ese carácter penal dice, Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. O sea que con 2 o más o 3 testigos que dijeran que habías incumplido con algún mandamiento de esa ley, tú morías ¿qué dice ahí? Irremisiblemente. O sea, no había vuelta de hoja. Ese es el carácter penal de la ley de Moisés.
¿Qué pasa? Que cuando viene Jesús, el Salvador, la gracia que leímos ahí en la palabra de Dios, el don de Dios, el favor de Dios, cuando Cristo va a la cruz del Calvario y muere por nosotros, ¿qué hace Jesús? Pues Él abolió lo que es el carácter penal de la ley, amén, y abolió también el carácter ritual de la ley, dejando únicamente el carácter moral de la ley, y esto solo aplica a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Si tú no aceptas el sacrificio de Cristo Jesús, si tú no recibes a Cristo Jesús, un día tú vas a ser juzgado. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? Pues por la ley que puso Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Porque no aceptaste la gracia de Dios, el don de Dios, el favor de Dios, que es por medio de Jesucristo. O sea que para todo el mundo que está en incredulidad, para el religioso que no tiene su fe puesta en la verdadera fe de Cristo, que no ha creído en la obra redentora de Jesús, que no tiene a Cristo en su vida, amén, que no, como leíamos en la Escritura, ¿verdad? Que el que dice que lo conoce pero no guarda su ley, dice el tal es un mentiroso, o sea, realmente no hay verdad en él. La ley dada hace 3,500 años, esa ley te va a juzgar en el día postrero, el día que Dios te llame a cuentas, el día de tu muerte, porque dice la palabra que cuando morimos Dios nos llama a cuentas. Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. Pues si mueres sin Cristo, sin esa gracia salvadora en tu vida, esa ley dada por Dios te va a juzgar. Te va a juzgar, y es una ley pues difícil de cumplirse. Y dice ahí que por 2 o 3 testigos mueres irremisiblemente, o sea, estás condenado por la eternidad. Amén. Jesús mismo dijo ahí en Mateo 5, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido a cumplirlo. O sea que la ley sigue vigente para aquellos que no han aceptado la gracia de Cristo. Y la ley para nosotros, los que caminamos en la fe verdadera de Cristo, ¿qué pasa? Pues Cristo ya abolió ese carácter penal y ese carácter ritual, amén, en nuestras vidas, gloria a Dios, pero continúa ese carácter moral, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, ¿sí? Por ejemplo, Cristo nos libró de esa condenación eterna, ese es el carácter penal de la ley, que el hombre bajo la ley está condenado eternamente. Sí, estábamos condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados. Por eso es tan importante que entendamos el sacrificio de Cristo, que creamos en ese sacrificio, que no seamos simples, ¿sí? Superficiales en ese sentido de creer en el sacrificio de Cristo, que realmente nos metamos a fondo en esa fe, que es la fe verdadera, que nos metamos a caminar con Cristo, amén. ¿Sí? Estábamos condenados, pero Dios nos salvó, amén. Él pagó esa condena en la cruz, Él tuvo una muerte sustitutoria por nosotros, Él murió por ti y por mí en esa cruz. Pero ¿qué es necesario? Que pongamos nuestra fe en Jesús, que pongamos toda nuestra fe, que creamos en Él. Y de eso estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es verdaderamente tener esa fe, verdad? También Cristo abolió ahí en esa cruz los mandamientos ritualistas y de fiestas de la ley. Jesús abolió, por ejemplo, el día de reposo, abolió, esto no le va a gustar a muchos religiosos, ¿verdad? Las 7 fiestas ordenadas por Yahvé al pueblo de Israel, las abolió en el sentido de que ya no tienen que celebrarse como se celebraban ritualmente. Hoy todas esas fiestas nos hablan de Jesús, amén. Las 7 fiestas, la Pascua, ¿de quién nos habla? De Jesús. Jesús es nuestra Pascua, es el Cordero sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura, pues hablan de que Jesús murió sin pecado. Amén. Aleluya. Jesús es nuestro pan sin levadura. Las primicias hablan
de la resurrección de Cristo, que Cristo fue las primicias en ser resucitado. Gloria a Dios. Luego viene el Pentecostés, habla de la cosecha, o sea, nació la iglesia en una fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Entonces todos esos rituales que se celebraban en estas fiestas para nosotros ya no nos aplican. ¿Por qué? Porque todas ellas hablan de Cristo, son Cristo. Él es nuestra fiesta, Cristo es nuestro reposo. Amén. Olvídense del sábado, el domingo, nuestro reposo es Cristo. La iglesia se reunía el primer día de la semana, en día domingo, pero no para guardar una ley ritualista. ¿Sí me explico? Sino porque su reposo era Cristo, venían a buscar a Cristo. Y ese Cristo era toda la semana, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días es Cristo, Él es nuestro reposo. Amén, gloria a Dios. Y Cristo rompió, ¿verdad? Pero el hombre que quiere seguir con los rituales, con la religión, ¿verdad? Algunos quieren seguir bajo la ley. ¿Sí? Pero si sigues bajo la ley te va a juzgar. Tienes que caminar en la fe de Cristo. Tenemos que aprender a caminar en la ley de Cristo, en la gracia de Cristo. Amén. Así la podemos llamar también. Gloria a Dios. Jesús es el Señor de todo, de todas esas fiestas, la fiesta de las trompetas. Gloria a Dios. El Yom Teruah. Pues ¿qué es? Es para nosotros la iglesia, pues es el arrebatamiento. Amén, eso es lo que estamos esperando ahorita la iglesia, ese arrebatamiento. Estamos esperando a que suene la trompeta para que el Señor Jesús baje allá del cielo y venga por nosotros y nos encontremos en las nubes. Esa es la fiesta, gloria a Dios, ya no hay ritual. El Yom Kippur pues es el perdón de Dios para su pueblo Israel. Gloria a Dios, para nosotros mismos que hemos creído, Dios nos ha perdonado por su sangre, por su sacrificio. Gloria a Dios. La última fiesta, la séptima fiesta, la de tabernáculos, es cuando Cristo venga y regrese por segunda vez. Es la parusia de Cristo, cuando Cristo venga y empiece a gobernar durante 1000 años, cuando ponga sus pies ahí en el monte de los olivos, amén, y regrese Cristo al mundo y gobierne este mundo durante 1000 años. Gloria a Dios. Por lo tanto, un verdadero creyente en Cristo, la ley del antiguo pacto solo nos aplica ya actualmente en el ámbito moral o ámbito civil. ¿Y qué dice la palabra? Pues dice la palabra que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Sí? En cualquier tipo de pecados morales que cometamos, ¿sí?, van a tener consecuencias. Si caminamos en la verdadera fe de Cristo, amén, dice que la palabra que si pecáramos, si estamos caminando en la fe de Cristo y si pecáramos, tenemos un abogado. Gloria a Dios. O sea, Cristo ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿cuál es el requisito? Es caminar en la fe verdadera de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay pecados, ¿verdad?, que tenemos un abogado. Hay pecados de tipo moral, ¿sí? ¿Qué pasa todos los días? O sea, continuamos con una naturaleza pecadora y pecamos de alguna manera todos los días. Cuando nos enojamos, estamos pecando porque es una obra de la carne, ¿sí? La ira es si robamos, pues es un pecado también. El adulterio, la fornicación, la venganza, ¿verdad? Si nos queremos vengar nosotros mismos, pues es un pecado. O sea, hay diferentes tipos de pecado de carácter moral que el Señor nos puede perdonar, pero siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, caminemos. Dice, si alguno hubiere pecado, o sea, como diciendo, bueno, pues supuestamente caminamos, ¿verdad? El cristiano en la fe verdadera camina en la santidad de Cristo, pero si llegaras a pecar, y que sí pecamos, tenemos un abogado. Amén. ¿No le dan gloria a Dios por esto? Que tenemos un Salvador que nos ha salvado del pasado, del presente y del futuro. Esa es la fe verdadera salvadora. Entonces, al entender el carácter condenatorio de la ley y entender la gracia redentora que Dios Padre nos otorgó por medio de haber enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para salvarnos,
y que nos va a salvar a todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, o sea, a los verdaderos creyentes, a los que no estamos mintiendo, sino a los que estamos creyendo en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿quiénes son los verdaderos creyentes en Jesucristo? ¿A quiénes aplica realmente esta gracia? Gloria a Dios. En esta primera carta de las 3 cartas que escribió el apóstol Juan, en el año 90 después de Cristo, las escribió las 3. Claramente está dirigida estas cartas a los creyentes en Cristo. Amén. Y nos está explicando cómo el sacrificio de Jesús derramando su sangre en la cruz nos ha limpiado a todos los creyentes de pecado, nos ha traído salvación a los que creemos, nos ha librado de la condenación, quitó ese aspecto penal que había o que hay en la ley, ¿verdad? Porque la ley todavía persiste y la ley es para todos aquellos, les aplica a todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Amén. Nos ha librado de la vergüenza eterna, de la condenación eterna, nos ha salvado Cristo de ir al infierno, porque eso merecíamos, ¿sí? La paga del pecado es muerte, dice la palabra, esa era la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos libró del infierno, nos libró del lago de fuego, ¿sí? Pero ahí irán los hombres condenados bajo la ley, bajo por sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pusieron su fe en Cristo. Ese es el principal pecado que hemos estado hablando. ¿Cuál es el pecado que te va a condenar? Realmente no es que hayas matado, que hayas adulterado, que hayas fornicado, que hayas robado, ¿sí? Esos pecados no te van a condenar. Lo que te va a condenar es no poner tu fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo en sus cartas también nos define quiénes son realmente los que tienen esa fe verdadera. ¿Quiénes son los que realmente están caminando en la fe de Cristo verdaderamente? ¿Sí? En primer lugar, como leímos ahí en los versículos 3 al 6, que leímos en el primer texto, dice ahí la palabra que si decimos que conocemos a Cristo, debemos estar guardando sus mandamientos. Esa palabra guardando viene del griego tereo, que significa estar obedeciendo, estar cumpliendo, estar observando, estar custodiando. Amén. Gloria a Dios, sus mandamientos. Por el contrario, si no estás obedeciendo, si no estás guardando, si no estás cumpliendo con sus mandamientos, pues dice la palabra ahí, eres un mentiroso, o sea, no estás en la fe, aunque digas que lo conoces, aunque te digas cristiano, aunque vengas a la iglesia los domingos, ¿sí? Aunque traigas una Biblia, si no guardas sus mandamientos, eres mentiroso, dice la palabra, ¿sí? Si no estás obedeciendo su palabra, si eres oidor, mas no hacedor de su palabra, ¿qué eres? Eres mentiroso, dice la Escritura. No estás en la verdad, no estás en la fe salvadora de Cristo, sigues en tinieblas, ¿sí? La luz todavía no te resplandece, la luz de Cristo. Vas rumbo a la condenación eterna si no te arrepientes. Amén. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentirse, pero nadie sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, lo importante es que te arrepientas ya. Amén. No dejes para mañana, ¿verdad? No dejes para mañana la salvación, porque no sabes si vas a amanecer el día de mañana, ¿sí? Hay gente que se muere de un día para otro, ¿verdad? Y jóvenes, escuché la muerte de un cantante famoso, ¿verdad? En esta semana, que en su hotel, ¿verdad? Estaba ahí en sus cosas de su trabajo, ¿verdad? Y pum, de un día para otro, ¿qué? Murió, y le llegó su juicio. Bueno, pues ya él y Dios saben si él fue salvo o no fue salvo, ahí sí no nos metemos. Pero bueno, el obedecer la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Nos irá perfeccionando en su amor. Esa es la verdadera fe en Cristo. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Cristo anduvo.
Esa palabra permanecer viene del griego meno, que significa permanecer bajo una condición. Esa es la permanencia del cristiano. Permanecer en un lugar, permanecer en una relación, en la expectativa de una relación, quiere decir perseverar, estar presente, habilitar, esperar, estar unido de corazón. Eso significa permanecer, estar unido de corazón, en pensamiento y en voluntad. Gloria a Dios. O sea, todo esto es permanecer. La verdadera fe en Cristo es de aquellos de los que permanecen en Cristo, los que continuamente están delante de Él. Entonces, un verdadero creyente en Cristo es aquel que se esfuerza en obedecer todos los días la palabra de Dios. Amén. Todos los días. Ese es el verdadero cristiano, el que verdaderamente ha puesto su fe en la fe verdadera de Cristo. El que permanece en Jesús, dice, debe andar como Cristo anduvo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo anduvo Jesús en el mundo? Preguntémonos, ¿cómo anduvo nuestro Señor Jesús en el mundo? Amén. Haciendo bienes, liberando, sanando, bendiciendo. Amén. Su alimento era hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad del Padre, de Dios. Eso es la fe verdadera en un cristiano. Amén. Gloria a Dios. Eso es en primer lugar. La segunda característica de un verdadero creyente, continuó ahí el apóstol Juan, es el que ama a sus hermanos y no los aborrece. Dice ahí, primera de Juan 2:11, entiendo que sí la tenemos. Primera de Juan 2:11, sale ahí en sus pantallas, dice así la escritura: pero el que aborrece a su hermano está ¿en qué? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, si tú dices que eres un cristiano y que tienes una fe verdadera en Cristo y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, todavía no estás en luz. Y alguien que está en tinieblas no sabe a dónde va, o sea, está cegado, dice ahí la escritura. Y la palabra dice que el que anda en tinieblas, pues terminará ahí en las tinieblas de afuera, como enseñó nuestro Señor Jesús, donde está el lloro y el crujir de dientes. O sea, terminará en el infierno, luego en el lago de fuego. ¿Sí? Entonces esta clase de supuestos hermanos no saben si van al cielo, si van al infierno, porque todavía están cegados sus ojos. Entonces, ahí está otra característica de un verdadero creyente en Cristo, que tienes que amar a tu hermano. No puedes estar aborreciendo a tu hermano. No puedes dejar crecer raíces de amargura en tu vida. Amén. Tenemos que aprender a amar. Hasta nuestros enemigos tenemos que aprender a amar. Jesús nos enseñó. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley del amor de Cristo. En la cruz que hizo Jesús, perdonó a los que lo estaban crucificando. Señor, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Amén. Jesús se liberó, ¿verdad? Esteban perdonó a aquellos que lo estaban, el primer mártir cristiano, perdonó a aquellos que lo estaban apedreando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y gracias a que él oró pidiendo perdón por sus detractores, el Señor pudo levantar al apóstol Pablo, porque dice que se echaron sus ropas ahí junto a Saulo. Amén. Y gracias a que Esteban lo perdonó, Dios pudo levantar al apóstol Pablo. Qué tremendo, qué tremendo debe ser el que aprendamos a perdonar, a amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Amén. Esa es la fe verdadera en Cristo. Gloria a Dios. La tercera característica de un creyente verdadero es aquel que no ama las cosas de este mundo. Amén. Dice primera de Juan 2, 15, 17, estamos tomando este capítulo, ¿verdad? Como ejemplo de lo que es la verdadera fe en Cristo. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en Él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahí está la tercera característica de una fe verdadera, de un verdadero creyente, aquel que no ama al mundo. Si amas las cosas de este mundo más que a Dios, más que a Cristo, si amas mejor hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, dice que la gracia del Padre no está en tu vida. ¿Sí? El amor del Padre no está en Él. ¿Sí? Entonces, un verdadero creyente no ama las cosas del mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. No amamos las cosas del mundo. ¿Sí? Aunque estemos aquí, fuimos ya santificados, fuimos hechos aparte. Eso significa la palabra santificación, ser santos, ser apartados para Dios. Fuimos apartados, entonces no amamos las cosas de este mundo. Nuestros anhelos, nuestras metas no están en las cosas del mundo, sino están allá arriba, puestos los ojos en Jesús. Gloria a Dios, el autor y el consumador de la fe. En las cosas de arriba nos hacemos tesoros, no aquí en el mundo, ¿verdad? Los tesoros aquí, los mismos ladrones, ¿verdad? Se roban esos tesoros, esas riquezas que tú quieres hacer en este mundo se acaban. Las cosas de este mundo se van a acabar. Las cosas de arriba son las importantes, las que debemos de buscar. Amén. Gloria a Dios. La cuarta característica que comenta también el apóstol Juan dice que muchos anticristos salieron de la propia iglesia. Esto es algo tremendo. Esto es que tarde que temprano se dieron a conocer. Algunos que se decían cristianos, que caminaban en la fe de Cristo, dice que algunos salieron como anticristos. Dice 1 Juan 2, 18, 19. Gloria a Dios, vamos a leer esta. 1 Juan 2, 18, 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Amén. Gloria a Dios, aunque lo escribió en el año 90, pues hoy estamos viviendo estos tiempos. Dice, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Sí, y ahora estamos viviendo ya el tiempo donde el anticristo viene. Y dice, y ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de dónde? De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ah, qué tremenda palabra. Amén. En la iglesia hay muchos anticristos. Un anticristo es el que se opone a Cristo. También significa la palabra anticristo es el que está en el lugar de Cristo, hablando ya del personaje del anticristo que surgirá en el tiempo de la tribulación, en los 7 últimos años, cuando la iglesia ya desaparezca y venga un ser abominable que es el anticristo. Sí, como un personaje que va a gobernar el mundo. Pero dice la palabra que hay muchos anticristos. ¿Quién es un anticristo? Pues el que está en contra de Cristo, el que no obedece a Cristo. Ha habido muchos anticristos. Y aún de la iglesia salen anticristos. Cuando no obedecen la palabra de Dios, se convierten en anticristos, por duro que esto se escuche. Entonces, no todos los que asisten a una iglesia, decíamos, son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Y tarde o temprano, dice la palabra, se dan a conocer. ¿Sí? En los 36 años que tengo de experiencia en el pastoreo, el Señor me ha permitido ver cómo muchos han dejado el camino de Cristo por diferentes razones. Unos han sido engañados por algún tipo de pecado y han dejado a Cristo, cayeron y ya no se levantaron. Otros han abrazado doctrinas de error, se fueron tan doctrinas de error. Por ejemplo, yo he visto a muchos que se han ido con los judaizantes. Otros se han regresado a la religión, al catolicismo, al engaño. Otros se han hecho testigos de Jehová.
después de haber conocido la palabra de Dios. Amén. Otros dejaron crecer alguna raíz de amargura y se apartaron de Cristo, se alejaron de la iglesia. Otros, tristemente, y a los que más se les dio, más se les enseñó, más se les ayudó, más se les dio de comer en la boca, fueron los que mordieron nuestra mano. Digo, todas esas son experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Que hemos visto caer muchos en el engaño y dejando la fe de Cristo. Otros se creen superiores a los pastores y se salen de la iglesia y dicen, no, ese pastor no está funcionando, ¿verdad? Ese no me gusta, yo soy más que ese pastor y me voy afuera de la iglesia. Y dejan de convivir con el cuerpo de Cristo, que ser parte del cuerpo de Cristo. Son desobedientes a los pastores. ¿Sí? ¿Qué pasa en esas vidas? Pues viene ese es un pecado y viene condenación. ¿Sí? Porque eso le pasó, ese pecado de orgullo pues le pasó al querubín, a Satanás, al ex querubín Satanás, que dejó crecer el orgullo y dijo, pues yo quiero también ser como Dios, ¿verdad? Y así le pasa a muchos que se dicen cristianos, ¿sí? Que son rebeldes, que son contumaces, que se creen superiores a los pastores y se alejan de la iglesia. Otros caen porque están buscando la iglesia perfecta, ¿sí? Claro está que para echarla a perder, porque cuando ellos lleguen a esa iglesia perfecta, pues era perfecta ese momento, porque ya llegaron ellos y ya le echaron a perder, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, yo quiero una iglesia perfecta, que tenga esto, que tenga el otro. Todas las iglesias son diferentes. Lo importante es que la sana doctrina esté en esa iglesia, aunque sea una iglesia chiquita, aunque sea un local pequeño. Vemos grandes templos, grandes locales donde no se enseña la sana doctrina, donde nada más se le da tole con el dedo al pueblo de Dios, se entretiene a la iglesia y la iglesia toda va, con miles de personas van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando la palabra de Dios, no se está confrontando, se les da un evangelio light o un evangelio con doctrina de error, ¿verdad? Un evangelio progresista que acepta el pecado, ¿sí? Que no te confronta con tu verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. Sea por la razón que fuera, se manifiesta o se manifestó que no eran parte del cuerpo de Cristo. Se manifiesta en aquellos que son reprobados, que se alejan del cuerpo de Cristo. Ahí se comprueba que están reprobados, aunque hayan aprendido, 7 años la palabra de Dios, de repente, púmbale, se fueron para atrás por alguna razón. No tenían la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense, dice la palabra, la fe sin obras está muerta. Dice Santiago 2, 14, 17, y entiendo que con esto vamos a terminar. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de ustedes le dice, así ven paz, caliéntate, sáciate, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Aquí como que pudiera, de lo que estamos hablando, como que pudiera chocar, ¿verdad? Pero no es así. Aquí el apóstol Santiago pues nos está diciendo que la fe tiene que ser confirmada por nuestras obras. Amén. Que nuestras obras hablan de nuestra fe. Eso es lo que aquí está enseñando. Las buenas obras no te van a salvar y eso lo sabemos. Sino nos salva nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos va a salvar, nuestra fe verdadera. Como leímos ahí con Juan, ahora lo leemos aquí con Santiago. Nuestra fe debe de estar respaldada y confirmada por nuestras obras. Esto es, que se debe de ver en nosotros, los creyentes en Cristo, la obra de Cristo, del Espíritu Santo, se debe de ver en nosotros. Y no tan solo se refiere a que tengamos buenas obras de tipo social, por ejemplo, porque podemos tener buenas obras sociales, ¿verdad? Podemos salir y alimentar a los niños de la calle, darles de comer, darles despensa ya a la gente de afuera, alimentarlos, ¿verdad? O darles cosas, darles ropa, etcétera. Podemos tener muchas obras sociales, ¿sí? Pero si no tienes a Cristo en el corazón, esas buenas obras son, dijimos, como trapos de inmundicia, ¿sí? Como escribió el profeta Isaías. Los malvados, los ricos, los políticos, los reyes, los gobernantes hacen supuestas buenas obras continuamente para engañar a la sociedad, haciéndose aparecer como que son gente buena. Dan con sobrero ajeno, como decimos por acá, ¿verdad? Lo que no es suyo, pues ellos sí lo reparten, ¿verdad? Se lo agarran de otros lados para repartirlo, ¿sí? Es más, dice la palabra que el mismo Satanás se disfraza, que el Señor lo reprende, que se disfraza como un ángel de luz para engañar. Hasta Satanás hace buenas obras. Leímos ahí en la palabra, los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan. ¿Tiemblan por qué? Porque ellos están llenos de temor. No pueden tener obras porque ni fe salvadora, porque ya fueron juzgados, ya fueron condenados, están condenados. Satanás y la tercera parte de los ángeles ya fueron condenados, no se les dio oportunidad de salvación. Al hombre sí, gloria a Dios. Hemos explicado esto, que bueno, yo quiero entender que porque ellos veían a Dios y hicieron lo que hicieron, pues el Señor no los perdonó. Pero a nosotros el hombre pues nos dio la salvación por medio de Cristo. De tal manera amó Dios a la raza humana. Bueno, pues ese es un misterio. Bueno, Dios quiso amarnos, dio a su Hijo unigénito por nosotros, pero no lo hizo por los ángeles caídos, por el querubín caído, por los que lo siguieron. Entonces, o sea, no se puede decir que tienes una fe en Cristo si no hay una verdadera transformación en tu vida. O sea, tus obras tienen que hablar, tu vida tiene que hablar de que Cristo ya te transformó. Gloria a Dios. ¿Sí? Creer en Dios, o sea, si dices que crees en Dios es porque ya Dios hizo una transformación en tu vida y no estás con todas estas características negativas que hablamos de aquellos que se creen cristianos, pero que en realidad no lo son. Tus buenas obras se deben de ver reflejadas por tu obediencia a la palabra de Dios, tu vida transformada, caminando en santidad, lleno de gozo, de la plenitud y de la paz de Cristo en tu vida, esperando y anhelando su venida, o sea, no amando las cosas de este mundo, sino más bien amando el regreso de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Esa fe, la palabra fe viene del griego pistis, que significa persuadido, convencido, aquel que tiene una plena confianza, amén, que es constante en la verdad. Esa es la fe verdadera en Cristo, sin dudar, firmes en Cristo, con una nueva vida en Cristo. Esa es la verdadera fe en Cristo. Entonces concluimos que los verdaderos creyentes en Cristo y a quienes les aplica verdaderamente la salvación son todos aquellos que no solamente creen en Jesús, sino que le creen a Jesús. Hay mucha diferencia. Amén.
2, se esfuerzan en obedecer todos los días la palabra de Dios. Están obedeciendo, cumpliendo, observando, guardando la palabra de Dios. Ese es el que tiene su verdadera fe en Cristo. Ese no es mentiroso. La verdad está en él. 3, hace y no solo anda diciendo que va a hacer, sino que realmente hace, cumple con la palabra. Permanece en Jesús y anda como Jesús anduvo. Ese es el que tiene una fe verdadera en Cristo. Ama a sus hermanos en la fe, no los aborrece, ni los abandona, ni los juzga. Gloria a Dios. No ama las cosas de este mundo, ama más a Cristo, ama más a Dios. Permanece como parte de la iglesia de Cristo hasta el final. No es un anticristo rebelde, como escribió Juan. Su fe debe estar respaldada y confirmada por su manera de vivir, por sus obras, por su santidad, por su vida transformada. Esas son tus obras. Las obras no nomás son obras de tipo sociales, o sea, la obra de Dios en tu vida se debe ver reflejada. O sea que nuestra verdadera fe en Cristo debe reflejarse en nuestro diario caminar con Cristo. Esa es la fe verdadera que te salva. Si no tienes esa fe verdadera y tienes una fe entre comillas, pues viene a ser como la fe de los demonios, que creen y tiemblan, que no es una verdadera fe y que esa fe no te va a salvar. Gloria a Dios. Si entendemos lo que es la verdadera fe en Cristo, gloria a Dios. Esa fe verdadera que te está cambiando, que te ha cambiado, que si caminas en Cristo, ¿verdad? Y si caes, pues nos podemos arrepentir y continuar adelante. Amén. Ese es el que se salva verdaderamente. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por esta palabra. Espero que la recibamos, que entendamos qué es la verdadera fe en Cristo, esa verdadera fe que nos salva. Por fe somos salvos, como dice la Escritura, y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Es un don. Dice, por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que esa fe verdadera pues esté en nuestras vidas, que verdaderamente seamos salvos por esa fe verdadera. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, queremos poner nuestra fe, toda nuestra fe en esa obra redentora de Jesús, por esa salvación, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús. Queremos caminar en la verdadera fe de Cristo, Señor, como dice tu palabra, Señor, que hemos leído todas las características en esta hora, Señor, de lo que es una verdadera fe, de tener verdadera fe, Señor. No queremos tener fe falsa, Señor, como la de los demonios, Señor. Ellos saben, conocen, pero no tienen salvación, Señor. Pero nosotros tenemos esa fe verdadera en Cristo, Señor, y somos salvos y caminamos con Cristo, y esa fe verdadera nos transforma, nos cambia, nos bendice, Señor. Gracias, recibimos esa fe salvadora, Señor. Creemos en Cristo. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, nos guías, nos muestras que la fe que nos salva es nuestra fe en Cristo. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Te recibimos. Si no te había recibido antes como mi Salvador, hoy te recibo como mi Salvador y pongo mi fe verdadera en ti, Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y recibo el don de Dios, que es la salvación por medio de la fe. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.